Muy buenas noches y bienvenidos a Desde las Cámaras, el único programa que pone bajo la lupa lo que hacen los diputados, los senadores y los congresos locales. Néstor, buenas noches. Hola Adriana, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué te parece si vamos directo a la información? Mire, el presidente del Senado, Ernesto Cordero, habló sobre cómo abordar la política económica de nuestro país. El presidente del Senado, Ernesto Cordero, dijo que para que haya una correcta conducción de la política económica del país, no debe haber lugar para improvisados. Dijo que se requiere de un conocedor en la materia porque no existen recetas mágicas ni salidas fáciles, y mucho menos se requiere de ocurrencias para enfrentar estos desafíos. Entonces se requiere conducción experta en la parte económica, no hay lugar para improvisados. La economía mexicana nos hemos esforzado mucho por construirla en los últimos 35 años y no la demos por sentada. La economía mexicana necesita conducción experta y me parece que el entorno lo exige. No está fácil el entorno internacional, por lo cual en México pues no podemos andar improvisando o con ocurrencias. Yo creo que no hay recetas mágicas ni salidas fáciles. Las economías se consolidan y crecen con el esfuerzo de muchísimos años y de muchísimas décadas. Y la transformación de la economía mexicana que hicimos hace 35 años ha dado resultados en este país. Entiendo que estamos en campañas electorales y todo el mundo es muy ocurrente y a todo el mundo se le ocurren cosas, pero bueno, una cosa es ofrecer en campaña y otra cosa es gobernar. Y uno más que abandona su curul como senador. Ahora se trata de Roberto Gil Suart. El senador del PAN, Roberto Gil Suart, anunció que dejará su lugar en el Senado. Dijo que seguirá en el PAN y en la política, pero ahora señaló es tiempo de hacer un alto en el camino. También se refirió a Ricardo Anaya y a López Obrador. Gil Suart envió su solicitud de licencia a la mesa directiva y el pleno debe autorizarla. Me voy a dedicar afortunadamente a la docencia, ya regresé a dar clases al ITAM, voy a dedicarme a lo único que sé, que es ser abogado. Y pues ya le estaré dando lata, si ustedes conocen clientes, soy bueno, bonito y barato. No dejo el PAN. Y tampoco dejo la política, no dejo el PAN porque el PAN es un sistema de creencias que motiva y que conduce, que guía la forma de ser y la forma de interactuar con otros. Voy a ayudar a algunos compañeros que me han solicitado apoyo, que van a contender en alguna campaña, los ayudaré pues, con la experiencia que tengo, con lo que puedo hacer desde estas experiencias que he tenido durante 20 años ininterrumpidos de hacer política en el PAN. Y si Andrés Manuel está en la intención de construirse una ruta de entendimiento con otros, hay que tomarle la palabra. Si gana la elección, que gobierne sobre la base de esa agenda. Si no gana la elección, que contribuya a esa agenda desde la oposición. Y ayer en la Cámara de Diputados se llevó a cabo un foro sobre la reforma a la ley regulatoria. Ahí participaron el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, y representantes de la iniciativa privada. La Cámara de Diputados abrió el análisis con el sector privado y académico de la iniciativa del gobierno federal que expide la Ley General de Mejora Regulatoria, con la cual se homologarán y agilizarán los trámites empresariales y de servicios que se prestan a los ciudadanos en las entidades del país. Durante el foro, la necesidad de una ley de mejora regulatoria, el secretario de Economía aseguró que esta ley permitirá consolidar el crecimiento, la inversión y la libre competencia con transparencia y sin favoritismo. No habrá un solo trámite a ningún nivel del Estado mexicano que no esté en el catálogo nacional de trámites y servicios. La ley que será procesada y discutida por esta Cámara sin duda será la joya de la corona en este proceso. El sector empresarial avaló la propuesta gubernamental al considerar que agilizará y reducirá trámites burocráticos, permitirá terminar con 150,000 regulaciones que implican elevados costos, evitará la informalidad y la corrupción. Si logramos tener una buena ley de mejora regulatoria, podríamos entonces tener ahorros superiores a 150,000 millones de pesos en México, que significaría inversión, consumo, crecimiento, empleos. Para los diputados, la iniciativa se discutirá de manera abierta y responsable en este periodo de sesiones. Tengo la certeza que la Ley General de Mejora Regulatoria significará un parteaguas en pro del dinamismo y competitividad del país, al facilitar, reunir y simplificar todo el marco regulatorio de los 3 niveles y órdenes de gobierno, sobre todo en beneficio
de todos los mexicanos. El pasado 12 de diciembre, el presidente Peña Nieto envió a la Cámara de Diputados la iniciativa para expedir la Ley General de Mejora Regulatoria y hoy el análisis, debate y aprobación está en manos de la Comisión de Economía de San Lázaro. Ahora yo lo invito a que conozca las opiniones que tienen los legisladores locales que integran la COPECOL, la Conferencia Permanente de Congresos Locales, precisamente sobre las iniciativas que están impulsando en sus estados. Nosotros acabamos de aprobar el mes pasado una nueva ley de todo lo que es la APP, de las asociaciones público-privadas, precisamente para que pueda haber inversión entre el estado de Tamaulipas o en su caso los municipios con empresas interesadas, ya sea extranjeras o nacionales, para este importante sector. Listos ya prácticamente para la implementación como debe de ser del sistema estatal anticorrupción. Ya los integrantes del comité coordinador están listos y pues solo es cuestión de que se nombre al secretario o secretaria ejecutiva y ya podamos darle marcha. Hemos dicho que tenemos que tener una oficina de atención al migrante en cada uno de los 18 municipios. Esta oficina tiene que, obviamente, su primer tarea es saber en su municipio, por ejemplo, cuántos migrantes existen y de qué calidad. Tenemos muchas calidades de migrantes, hay inmigrantes en cada uno de los municipios, es decir, aquellos que se van, ya sea por trabajo, ya sea por estudio, o ya sea por alguna otra circunstancia. Hoy nos preocupa principalmente la actividad y el desempeño que pudiera tener precisamente el fiscal de delitos electorales, toda vez que estamos enfrentando un proceso electoral que ya está en puerta, que ya está en acción prácticamente, y queremos que sea una cancha imparcial, queremos que sea un ejercicio de una fiscalía que se apegue exactamente a lo que tiene que estar estipulado y apegado a derecho, y que en ese sentido cualquier persona que quiera acceder a participar dentro de los más de 3.400 cargos que se van a estar participando en este 1 de julio del 2018, pues tengan la igualdad de oportunidades y la protección del derecho que ellos consideren en su momento. Y sobre estas alertas en materia de contingencia ambiental, los diputados se reunieron con el titular de la Comisión Ambiental de la Megalópolis. El coordinador de la Comisión Ambiental de la Megalópolis alertó que durante febrero y mayo habrán por lo menos 20 días de contingencia ambiental que superan los 155 puntos de ozono. Explicó que esto se prevé debido al pronóstico de falta de humedad y al incremento de las temperaturas en esos meses. Lamentó que los ciudadanos que habitan el Valle de México no hagan caso a las recomendaciones. Vemos con preocupación que desafortunadamente la ciudadanía no está haciendo caso porque no se sienten mal en su momento. Me decía un reportero, oye, es que nosotros no vemos que la gente se cae muerta por la contaminación. La verdad es que ¿para qué esperamos que eso suceda? Todos hemos sentido pesadez al respirar, a todos nos arden los ojos, nos duele la cabeza, tenemos dolor de oído, tenemos ese sentimiento muy desagradable cuando tenemos concentraciones altas. Eso quiere decir que nuestro cuerpo está siendo afectado por esas concentraciones de contaminantes y no debemos de exponernos. Ahora, ¿qué le parece si vamos hasta el Senado con la entrevista de mi compañero Víctor Sánchez Baños? La agresiva política fiscal del gobierno de Donald Trump tiene implicaciones definitivamente sobre la economía mexicana. Esto es importante ver hasta dónde nos va a afectar. De ello va a platicar con nosotros el senador Manuel Cavazos Lerma. Aquí se ha sufrido la volatilidad que generan estos anuncios, no siempre concatenados, armónicos, sistemáticos, que den certidumbre a un mercado de por sí volátil, de por sí incierto, que es el mercado financiero mundial. De manera que cómo nos va a afectar, pues todo depende de que se cumplan estas expectativas, porque si por ejemplo se está llegando ya al pleno empleo, se está llegando ya al tope de producción de la economía de los Estados Unidos, pues este estímulo, este incentivo que significa reducir los impuestos, pues no va a tener efectos. Sin embargo, políticamente Trump puede utilizar el sofisma de post hoc ergo propter hoc, es decir, yo hice esto y después se dio aquello, aunque esto no sea la causa, pues digo que esto es la causa. Entonces, él está tratando de armar un
escenario para la reelección donde todos estos aumentos en el empleo, en la producción, en el crecimiento, sean resultado de sus medidas económicas, cuando no necesariamente lo son, sino que siguen una inercia que empiezan desde la recuperación de la crisis del 2008 y que ya se absorbe totalmente, y también los impactos en el desarrollo tecnológico que ha implicado, por un lado, mayor competitividad, mayor crecimiento, mayor expansión, pero por otro lado también ha significado reducción en el empleo. Es muy claro que las implicaciones de la política fiscal de Donald Trump van a afectar todos los sectores productivos y económicos del país. Sin embargo, ¿hasta dónde nos lleva estas implicaciones? Primero, no solamente es en el empleo, sino también en la inversión y sobre todo en las relaciones que existen en la frontera entre México y Estados Unidos, donde tendremos que homologar materialmente la política fiscal de un lado y otro lado de la frontera. De lo contrario, nos veremos siempre en condiciones desventajosas. Gracias, Víctor. Y ahora vamos con nuestra experta en temas financieros, por supuesto, con Alicia Salgado. Hola, ¿qué tal, muchachos? Me da muchísimo gusto saludarles. Hoy traigo un tema muy interesante. Fíjense que la semana pasada en el Senado de la República el Pleno aprobó por mayoría una reforma de ley a la iniciativa de oralidad de juicios mercantiles. Es interesante porque se supone que esta iniciativa debió entrar en vigor el 30 de enero pasado. Sin embargo, se aduce que por falta de presupuesto y por lo que usted quiera, durante una década no se pudo cumplir con el establecimiento de tribunales que faciliten la realización de los juicios orales mercantiles en prácticamente ningún estado de la República Mexicana, incluyendo el Distrito Federal. Y la razón es porque ellos argumentan que no se entregó presupuesto. Lo cierto es que los diputados en general lo aprobaron, lo pasaron a la Cámara de Senadores y ya se aprobó. Y digamos que es parte de lo que se ha comprometido como justicia cotidiana, porque estos juicios se supone deben incorporarse para resolver disputas mercantiles entre bancos y personas que deben tarjetas de crédito, en la recolección o recuperación de los autos, por ejemplo, o de la hipoteca, pero no puedo decirlo así, del prendamiento de bienes y servicios que muchas veces realizan las personas. En fin, la recuperación de esas garantías o a veces simplemente una disputa de renta, de arrendamiento, tan simple como ello. Son juicios que ocupan alrededor del 80% de las demandas civiles mercantiles en los estados de la República, imagine usted, pero que además nunca se resuelven porque son procesos larguísimos y el costo judicial llega a ser más alto que el propio monto involucrado. De ahí que la oralidad se considera fundamental. Bueno, pues los senadores, el senador Larios comentaba justamente al explicar esta iniciativa que fue aprobada sin segunda lectura, en primera lectura y por mayoría, que lo único muy claro es que hace una década se aprobó una serie de leyes para facilitar la oralidad, pero nunca se decidió el monto exacto con el que debería contar cada uno de los estados de la República al autorizarlo en sus propios congresos locales para poner en marcha el cumplimiento de esta ley. Así es de que para remediarla, lo que hacen es extender las fechas, entrar en vigor hasta el siguiente año porque este ya no tiene presupuesto. Esto se incorporará en septiembre al nuevo presupuesto del 2019 y los estados deberán hacer lo propio. A ver si no pasa otra década y generamos otra ley para que cumplan esta. ¿Cómo la ve? Yo pongo este tema bajo la lupa desde la Cámara de Senadores. Y es momento de ir a un corte, pero no se vaya porque al regresar estaremos charlando con el diputado Jorge Triana del Partido Acción Nacional y presidente de la Comisión de Régimen y Prácticas Parlamentarias sobre los temas todavía muy relevantes que están atorados y no se han resuelto en la Cámara de Diputados. Volvemos.
Y estamos de regreso, gracias por permanecer con nosotros y esta noche nos acompaña aquí en el estudio de Desde las Cámaras el diputado del PAN, Jorge Triana, quien es el presidente de la Comisión de Reglas y Prácticas Parlamentarias. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Adriana, Néstor? Encantado de estar con ustedes, como siempre. Buenas noches. Diputado, pues faltan escasos meses para que acabe este último periodo ordinario de sesiones de esta legislatura y quedan varios pendientes. Entre los pendientes más relevantes, más importantes, es el del auditor superior. No hemos nombrado al auditor superior de la Federación. ¿Por qué no se ha nombrado y para cuándo se espera que se pueda nombrar? Sí, Adriana, mira, yo creo que sí, es uno de nuestros pendientes más importantes. Yo te hablaría en términos de nombramientos que recaen sobre la Cámara de Diputados, no solamente el del auditor, que sí, es el que reviste más importancia en este momento. No hubo el consenso necesario en el periodo anterior, se intentó incluso abrir un periodo extraordinario de un día para poderlo llevar a cabo. Habrá que hacer mucha política en estos días, no tenemos otra alternativa. Pero no solo eso, todavía tenemos pendientes el nombramiento de 3 titulares de órganos internos de control que, derivado del Sistema Nacional Anticorrupción, ya nos corresponde en la Cámara de Diputados llevar a cabo este ejercicio. Te estoy hablando del IFT, te estoy hablando del INAI y te estoy hablando del propio INE. Entonces, bueno, el trabajo va para largo. Tenemos que hacer mucha política, generar muchos consensos para poder sacar este punto importante, que solo es uno de tantos pendientes que estamos dejando en este último periodo. Nos distraemos con las elecciones, pero se nos olvida que el trabajo legislativo continúa, sigue por lo menos hasta el mes de abril de manera ordinaria y habrá que poner la carta sobre la mesa, ¿no? Diputado, pongamos en contexto a la audiencia. A ver, ¿a qué nos arriesgamos si no tenemos resuelto al auditor superior? Si no tenemos resuelto a estos órganos desconcentrados que son el IFETEL, el INAI y, bueno, ¿qué va a pasar si no tenemos resuelto eso? Pues entramos en una crisis de carácter legal y hasta constitucional, porque los términos, los plazos están marcados, hay un mandato constitucional para que nosotros llevemos a cabo nuestro trabajo, tendría que haber una suerte de interinato. En el caso de los titulares de órganos internos de control, es la primera vez que se hace este nombramiento, viene un cambio de gobierno, un cambio transeccional en el mes de diciembre, pase lo que pase, gane quien gane, pues habrá un problema que resolver. Entonces, yo le apuesto a que haya los consensos necesarios. Pero, Néstor, creo que de los problemas que tenemos en este momento en la Cámara de Diputados, tal vez, si no son los menos importantes los nombramientos, no podemos omitir otros que son igualmente trascendentes. Te hablo, por ejemplo, del pendiente que tenemos de un mandato de la Suprema Corte de Justicia para reglamentar el artículo 134 constitucional en materia de publicidad gubernamental. Te hablo, por ejemplo, de esta gran reforma pendiente que tiene esta etiqueta y hashtag que proviene de la sociedad civil, de Fiscalía que Sirva, reformas al artículo 102 constitucional, reformas al sistema penal acusatorio, un paquete de reformas en materia de mejora regulatoria y de justicia que mandó el presidente el año pasado. Es decir, hay un cúmulo de trabajo importante, independientemente de las reformas pequeñitas que forman parte de nuestro bagaje legislativo, que no estamos abordando y que el tiempo corre. Iniciamos con 16 sesiones para este periodo, ya vamos en 13 y contando, y yo no veo que haya avances. Entonces sí hay que prender los focos rojos, ¿no? Diputado, dentro de la agenda de tu partido, ¿están en ánimos de que se den esas aprobaciones? Porque, bueno, estamos viviendo escasas sesiones en donde ya el tema está muy politizado, ya están como muy metidos en la campaña y, bueno, muchos diputados ya brincaron, ya pidieron licencia y van a otros cargos de elección popular. ¿En los ánimos de tu bancada está que se aprueben estas iniciativas tan importantes? Sí, mira, creo que acabas de hablar de algo muy importante. El gran reto que tenemos es aislar, encapsular esta contaminación preelectoral. Estamos en etapa ya de intercampaña. Deberíamos aprovechar estas semanas, este mes y medio que nos otorga la ley para poder trabajar. Muchos diputados que estuvieron en precampaña y que no resultaron electos por sus partidos para ser candidatos están regresando después de la licencia que pidieron. Entonces es un buen momento para trabajar, para hacer el trabajo fino, solamente que ya está marchas forzadas.
por no trabajar o por dejar para después los temas álgidos, estamos sufriendo ahorita un tema que nos obliga a actuar con celeridad. Entonces, están a prueba todas las fuerzas políticas para poder aislar este tema electoral y poder sacar esta agenda adelante, independientemente, debo decirlo, de la agenda particular de cada partido político. Acabamos de tener los partidos, nuestras reuniones plenarias, como tenemos cada periodo, y se articuló una agenda en cada partido. Nosotros, por ejemplo, en Acción Nacional tuvimos una agenda en conjunto con todos los partidos que forman el frente, y bueno, hay una agenda que esa hay que dejarla aparte. Ahí es donde habrá que dar el debate, pero donde tenemos que sacar adelante, que son estos 5 puntos que te mencionaba, creo que tienen que predominar los consensos y hay que trabajarlos. ¿Cómo se ve el ánimo entre los otros grupos parlamentarios? Yo creo que hay posibilidades de sacar adelante de manera efectiva estos temas. Si bien es cierto, de los temas que te acabo de mencionar, independientemente de los nombramientos, puede generar algún tipo de polémica, el asunto de la publicidad gubernamental, el asunto de las reformas para fortalecer a la Fiscalía, de la justicia alternativa, etcétera. Creo que en lo toral, en lo fundamental estamos de acuerdo. Yo veo disposición de todos los grupos parlamentarios y además, debo decirlo, no nos queda de otra. Tenemos que entregar buenas cuentas a la ciudadanía. Estamos en el cargo desde el año 2015 que iniciamos esta legislatura. Le debemos muchísimo a la ciudadanía, hay que ser autocríticos en este sentido. Nuestra legislatura ha sido muy productiva en términos cuantitativos, pero ha dejado mucho que desear en términos cualitativos y mucho se ha debido a esto, a que hemos estado dilatando y dejando para otro momento los temas que generan polémica. Estamos a prueba y estamos obligados a dar resultados. Diputado, mencionaste sobre la iniciativa de propaganda gubernamental que tampoco se ha ni siquiera iniciado la discusión y es fundamental porque estamos a escasos meses de una de las elecciones, si no es que la elección más importante de este siglo. ¿Se va a dar esta discusión y cuál es la propuesta del PAN? No, esto es un clamor social incluso. Hace algunas semanas apenas, un periódico de los Estados Unidos, el New York Times, dio cuenta del gasto gubernamental en materia de publicidad que ha ejercido el gobierno y cómo lo distribuye en diversos periódicos, en diversos medios, y esto ha generado muchísimo ruido. Ya es un clamor social que ven un gasto obsceno de parte del, no te hablo del gobierno, del Estado mexicano en su conjunto, para no partidizar este tema, y bueno, estamos obligados a dar resultados. Esto deriva de un juicio de amparo interpuesto por una organización no gubernamental, artículo 19, que nos obliga a reglamentar este artículo 134. Te voy a decir rapidísimo en una frase cuál es el gran problema que tenemos. Que nosotros en la Cámara de Diputados aprobamos un monto en materia de publicidad gubernamental para el gobierno y la Secretaría de Hacienda inmediatamente es una transferencia presupuestal y siempre termina sobreejerciéndose este gasto. En el 2017 el sobreejercicio en términos de publicidad gubernamental fue de arriba del 30%, entonces no lo podemos permitir. Por lo menos esta reglamentación va a permitir o va a abrir la puerta a que podamos amarrar las manos a Hacienda para que no haga este sobreejercicio y que no se generen especulaciones sobre la intención que tiene el Estado o el gobierno para poder destinar estos recursos en materia de publicidad. Sobre todo en estos momentos que estamos en el preludio de una elección, sería muy importante que sacáramos adelante este mandato ya de la Corte, ¿no? Porque no es optativo, no es una idea, no es un tema político, es un mandato de la Corte a raíz de un juicio de amparo. ¿Cuáles son los criterios que se establecerían para definir precisamente el gasto y la forma en la que se gasta el presupuesto para publicidad gubernamental? Mira, primero, creo que hay temas que son prioritarios donde no podemos escatimar ni siquiera un centavo en publicidad gubernamental. Información que tenga que ver con protección civil, me parece elemental. Va a haber, hay peligro de que haga erupción un volcán, un huracán, un tornado, un sismo, y es importante que se haga un gasto efectivo. 2, lo que tenga que ver con la promoción de México en el extranjero para atraer divisas a través de la industria del turismo, me parece que son los temas que tienen que quedar ya firmes. Y lo demás, lo que tiene que ver con la cara del funcionario público, hablando de sus logros de gobierno, del informe, con colores partidistas, ahí es donde tenemos que meternos, insisto, la parte fundamental, amarrarle las manos a la Secretaría de Hacienda para evitar este sobreejercicio. Diputado, ¿algún tema que nos haya faltado mencionar que sea del interés de tu partido? Bueno, una de las partes fundamentales de nuestra agenda como Cámara de Diputados, pero también como partido y como frente nosotros, yo te hablaría de las reformas constitucionales al artículo 102, para fortalecer
las fiscalías, para fortalecer este colectivo de más de 300 organizaciones. Fiscalía que Sirva ha presentado una iniciativa ciudadana que fortalece y da mucho más claridad a la autonomía de la Fiscalía General de la República, crea un consejo del Ministerio Público, le da claridad a los nombramientos, a las características que debe tener la persona que esté al frente, evita este asunto de los fiscales carnales, no solo a nivel federal, sino en los estados, donde ha habido gobiernos emanados de todos los partidos políticos que han incurrido en este exceso. Entonces es importantísimo que saquemos adelante también esta agenda, que es una agenda ciudadana. Si me apuras, yo creo que es más importante sacar esta reforma al 102 constitucional para fortalecer fiscalías que el mismo nombramiento del fiscal. Entonces hay que apuntarlo. Vamos a estarle dando seguimiento a los temas que vayan sacando en la Cámara a estos escasos meses de que concluya esta legislatura. Muchas gracias por estar con nosotros y no dejen de vernos próximo jueves a las 10:30 de la noche, Néstor. Aquí en Desde las Cámaras, el único programa de la televisión abierta mexicana que se ocupa exclusivamente de los temas del Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y también de los congresos locales y la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches.